yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto, y justo ahora nos acompaña Paco Giner Pérez, quien nos dará la posibilidad de debatir, reflexionar y demás acerca de la dinámica figura-fondo y por supuesto la intencionalidad. Paco es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, con formación en Terapia Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt de Valencia y por el Instituto Francés de Terapia Gestalt, con formación complementaria en Terapia Gestalt con niños y adolescentes. Él es miembro didacta y supervisor por la Asociación Española de Terapia Gestalt y se dedica a la psicoterapia clínica en movimientos psicólogos desde hace alrededor de 15 años. Cuenta con cursos y formaciones adicionales como fundamentos en psicopatología en terapia Gestalt, la corporización de la situación, terapia Gestalt relacional en grupo, introducción a la psicopatología y otras en el ámbito de la clínica gestáltica. Entonces abrimos este espacio para la discusión, para la reflexión acerca de esta dinámica figura-fondo que por supuesto es tomada de la psicología de la Gestalt. Espero disfruten de este encuentro. Paco, un gusto tenerte acá porque, bueno, por ahí yo también te he leído un poco. De hecho, en mi formación, imagínate que tengo algo plastificado, mira. Ah, las dos versiones además. Ah, sí, mira, entonces no eres un desconocido para mí, te he venido leyendo por ahí en algunos artículos y en esto que para mí es sumamente importante y valioso como aporte. Y bueno, entonces bienvenido a este espacio donde vamos a hablar un poco de la dinámica figura y fondo, intencionalidad y lo que vaya surgiendo. Gracias por estar acá. Pues muchas gracias a ti por recibirme, por solicitarme y por estar aquí. De verdad que ha sido muy bonito porque mm, son ustedes muy cercanos. Yo los veía tan lejos y yo empecé a escribir así como un proyecto a ver qué y todos han respondido de una forma muy, muy cálida, muy cercana. Así que es de agradecer. Em, Yo Paco, creo que, bueno, perdona, creo que porque nos gusta tanto esto ¿qué que es tu esto? forma A ver, también, nómbralo. claro, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué es esto? Nómbralo. Nos gusta la terapia Gestalt Ah. desde la perspectiva de campo, la teoría del SEF, la corriente de Nueva York, como queramos llamarla. Y creo que nos gusta darla a conocer, Claro. ¿no? Entonces empezamos aquí a decir ya empecé diciendo que la figura no tiene sentido sin el entorno, sin el campo que la crea, y tu forma, al menos a mí, tu forma de hacerme llegar, la forma de contactar conmigo para dar a conocer este tipo de forma de hacer terapia en Colombia, pues a mí me despertó, a mí me dio ganas de participar. Entonces nosotros somos cercanos porque tú también nos has contactado en esa forma, ¿no? de hacer, pero sí, Bueno, no, gracias encantado, por encantado. resonar, de verdad que sí. Paco, y para conocer un poco de ti, ¿qué recorrido has tenido en la Gestalt? Pues en la Gestalt yo empecé en el Instituto de Terapia Gestal de Valencia, que tiene una cosa buena, bueno, tiene más, pero tiene una cosa buena que es que es predominantemente de Cleveland, pero también trae terapeutas, hacen talleres terapeutas de la corriente de California y de la teoría del ser. También viene Carmen Vázquez a Mm, dar otros talleres y claro, entonces ahí pude conocer un poco las tres formas, ¿no? de hacer terapia gestal. sí. Y aunque la principal sea Cleveland, California, y de teoría del ser solo se de otros tres talleres, pero justo hace poco que había traducido Carmen Vázquez el PHG, y vamos, empecé a leerlo y dije, esto me pone, esto me Sí, gusta. es cierto que sí, es fascinante. Sí. Yo lo Es otra estuve, forma de ver, es una forma de ver especial. Y te toca, creo que te toca o no te toca, como mm.
como cualquier cosa, ¿no? O te llama y te despierta algo en ti, o no. Y en mí despertó algo y vamos, Y aquí estamos. aquí está. Y aquí estamos. Y Bueno, estaremos. una pregunta importante que yo siempre le hago a todos es, en líneas muy generales, ¿qué es la Gestalt de campo para vos? Pues para mí es una forma de entender al ser humano, de entender los procesos del ser humano, todos los procesos de relación, de pensamiento, vamos, toda la experiencia que podemos tener los seres humanos. Es una forma coherente, congruente, que no había encontrado ninguna forma explicativa y más o menos coherente entre todas sus partes, que además tiene corazón, tiene alma, no es una teoría solamente lógica a nivel racional, ¿no? Sino que, o sea, es muy racional y muy lógica, pero dentro tiene el alma de la vida, ¿no? Entonces, yo vi esta y dije, es que no he encontrado ninguna otra teoría del ser humano que sea tan coherente, tan fuerte, ¿no? Y tan explicativa, ¿no? De lo que está pasando y tan cercana a la realidad. El tema que nos convoca hoy es esta dinámica figura-fondo. Listo, entonces creo que tendríamos que entender cosas muy puntuales, ¿no? ¿Qué es la figura? ¿Qué es el fondo? Y ahorita vamos a la dinámica, como que empezar a describir cada una. La figura fondo, necesito explicar que, bueno, al principio que somos un organismo vivo que necesita equilibrarse en su entorno. Es decir, no se puede, o sea, un organismo sin entorno no existe, o sea, no tiene sentido. Pero desde una célula, desde un microorganismo unicelular, necesita su entorno para alimentarse, para coger energía, para reproducirse, para... Entonces, y son mecanismos que hace automáticamente, ¿no? Son reacciones químicas, físicas, que va haciendo. Eh, y pues se conserva en el medio, crece y se reproduce, ¿no? Es un poco las tres funciones básicas, ¿no? de todo organismo. Entonces, mientras estamos a nivel pequeñito, pues funciona todo automáticamente, o sea, no hay conciencia, no hay ser. Conforme va evolucionando la vida, ¿no? Conforme se va complejizando, se va haciendo más compleja la forma de adaptarse al entorno, va surgiendo otra forma de relacionarse con el entorno para crecer, para mantenerse, y cuando se hace más complejo es cuando empieza a surgir la conciencia, ¿no? Que es una forma, empieza igual con sensaciones físicas, ¿no? Con la vista, ¿no? Con las percepciones del entorno para situarme en el entorno. Y llamamos figura a esta conciencia, ¿no? Entonces, toda figura tiene un sentido, tiene una función, tiene un porqué y para qué. Es decir, bueno, y llegando hasta actualmente, hasta el ser humano, cualquier pensamiento, cualquier sensación, cualquier emoción, cualquier experiencia que tengamos, tiene una función, tiene un sentido, o sea, está surgiendo para relacionarse con el entorno, para conservarse, para alcanzar el equilibrio, para mantenerse, para crecer, ¿no? Ahora bien, tú haces como una similitud entre lo que es la figura y la conciencia. ¿Es así? Listo. Para mí la figura es la parte consciente de la regulación del organismo-entorno. Okay. O sea, el organismo-entorno se regula para alcanzar un equilibrio. Cuando es sencillo, como hemos dicho, es automático, no hay conciencia, pero a medida que se va complejizando, se va haciendo compleja, va surgiendo una conciencia, que es una capacidad que surge en la naturaleza, una nueva forma que permite relaciones organismo-entorno mucho más complejas. Y bajo esta lógica,
¿Qué es el fondo entonces? El fondo es todo lo que nos figura, que es mi cuerpo, que en ese momento no sea figura, si no estoy atento a mi cuerpo, todos mis aprendizajes, todos los hábitos que hago, mi entorno, las condiciones del entorno, las personas, las percepciones, es decir, todo lo que puede ser consciente pero no lo es, y todo lo que no puede ser consciente, o sea, todo de lo que no podemos ser conscientes. Por ejemplo, el funcionamiento orgánico de nuestros procesos internos es fondo, pero no podemos ser conscientes de ellos. Pero, por ejemplo, un recuerdo está en el fondo, es fondo, pero bueno, hay recuerdos que no son accesibles y otros que sí. Entonces hay fondo que es accesible y fondo a la conciencia y fondo que no es accesible. La temperatura de esa habitación, por ejemplo, es fondo, y si no le presto atención, pues sigue siendo fondo, pero es accesible. Hay otro fondo que no puedo acceder, pero sí que me sustenta. O sea, fondo es todo lo que sustenta a la figura, todo lo que le da sentido y todo lo que está ahí sustentando, dando sentido, y lo que luego integra esa figura, porque las figuras son momentáneas, ¿no? Y ahora estoy atendiéndote a ti, me estoy escuchando, veo cómo muevo las manos, veo lo que estás haciendo aquí, y al momento siguiente eso pasa a ser fondo, y lo que estoy diciendo ahora pasa a ser figura. Entonces el proceso figura-fondo es como una ola, por así decir, ¿no? Lo que en un momento es figura, al momento siguiente es fondo. Si se integra, y se integra como un aprendizaje. También quería decir, con lo de figura y el entorno y tal, que eso, cualquier figura, o sea, cualquier sensación que yo pueda tener, cualquier pensamiento, no es mío, ¿no? Entonces, mucho hincapié en lo de la teoría de campo, pero es verdad, o sea, yo si estoy asustado, por ejemplo, en un momento dado, algo está haciendo el entorno para que yo sienta esto. Es decir, no hay nada que yo pueda sentir, que pueda pensar, que sea independiente de lo que está sucediendo o de lo que me ha sucedido. Es decir, tú, te pongo así como tu general, ¿no? Genérico, eres corresponsable, eres un poco responsable de lo que yo soy, de lo que estoy sintiendo, de lo que yo estoy haciendo ahora, de cómo me estoy expresando, de lo que... ¿Qué sentido tendría estar yo aquí hablando si no estás tú? ¿Qué sentido tendría? O sea, y si fueras otra persona, estaría hablando de otra manera. Cualquier cosa que podemos experimentar, le podemos buscar el sentido en el campo en el que surge. Es decir, y el campo es el organismo, el entorno y todas las interacciones que se están dando en el organismo-entorno. Ahora que dices eso, me haces dar lugar a algo, a una pregunta, y es, ¿esa dinámica figura-fondo siempre es saludable? ¿Siempre saludable? Sí, Ojalá. te pregunto. Ahí quiero A llegar. ver, cuando no hay represión, cuando no hay ninguna interrupción del contacto, siempre tiende a la salud. O sea, sí que te diría que sí, pero siempre tiende a la salud. Lo que pasa es que no siempre puede ser saludable. Porque si hay algo en el fondo que está impidiendo ese surgimiento, porque la figura coge las tensiones inacabadas o las excitaciones del organismo con las condiciones y las posibilidades del entorno, y con eso crea una figura. Entonces, si en ese proceso no hay obstáculos, esa figura siempre va hacia el equilibrio, va en busca de la salud. Si no hay obstáculos ahí, va a hacer lo mejor posible. O sea, y si hay obstáculos, hará lo mejor posible con esos obstáculos. Es decir, el self, que es el creador de la figura a partir del fondo, siempre, por así decir, mira por la salud. Porque es la mejor resolución Claro. que puede hacer con los recursos que aparecen, pero ya hablabas de la Exacto. represión,
de la intencionalidad, de la direccionalidad, de los mecanismos de interrupción, etcétera. Incluso yo agregaría las formaciones reactivas y un montón de Ujú. elementos alrededor de esta temática. Pero a ver, si hablamos de un ejemplo, ¿sí? Como para tener claridades sobre lo que es un fondo y una figura. Yo sé que el fondo no se puede nombrar porque una vez que se nombra ya sería figura, pero podemos usar incluso metáforas, ¿sí? Por ahí hay una metáfora que me gusta mucho que es la ola y el fondo del mar. Sí, pareciera que Ujú. la ola fuera la figura y miramos la ola como si fuera diferente del mar, pero la ola es Ujú. una representación de lo que pasa en ese fondo y a veces nos quedamos solamente con la figura, ¿sí? Entonces, por ahí, un ejemplo clínico, ¿sí? De lo que es figura-fondo. No sé, a mí se me ocurre para estar en el presente, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy contigo, eh, el estar hablando contigo es figura, Claro. ¿vale? Con las sensaciones que estoy teniendo, con la forma en que me miras, con la forma en que me expreso, comprobar a ver si me escuchas, si no me escuchas. Ujú. ¿Qué es el fondo? Que sé que esto se va a grabar y lo va a ver gente, que esto tiene una intencionalidad, que es dar a conocer ese tipo de terapia en Colombia o en la habla hispana, en otros países y tal. Eh, que me acabo de despedir de mi familia, que está abajo, que he estado jugando antes y Mm, eso me ha dado cierto apoyo. Todo lo que he estudiado yo de la teoría del self y tal, como fondo mío, la silla que me sustenta, la forma en que estoy sentado, toda tu curiosidad, por ejemplo, la curiosidad que estás teniendo tú por mis respuestas, preguntándome, todo eso es fondo. Eh, ¿Se explica? ¿Me sí, entiendo? Y la claro. figura es lo que estoy diciendo para mí, porque yo, Ujú. eso es otra cosa, yo estoy haciendo las figuras, tú estás haciendo otras. El que nos escuche está haciendo otras. Igual son similares o no, pero cada uno tenemos un fondo diferente. Mm, Entonces, como tenemos un fondo diferente, las figuras van a ser diferentes. No pueden haber ok. dos figuras iguales. El fondo tendría que ser el mismo. Ujú. Entonces, tú tienes unas experiencias y yo tengo otras como figura, porque tú tienes un fondo y yo tengo otro. Aunque compartamos también un fondo. ¿Cuál? Empezando de cero, compartimos un cuerpo humano, por así decir. Eh, compartimos que estamos hablando a través de una plataforma, de Mm. Zoom y tal. Compartimos un deseo por aprender, por saber. Claro. Y sobre todo la Eh, función ello de la situación, ¿no? Como que ese es el mm, fondo que da la posibilidad de que nuestra experiencia se vaya co-construyendo. No negamos que en cada organismo, es decir, en ti y en mí, ¿sí? Hay un fondo que tiene que ver con nuestro background, con nuestra historia, pero la co-construcción es la que vamos haciendo juntos para que esta experiencia sea totalmente única en este momento presente, ¿cierto? ujú. Ahora bien, Eh, Paco. bueno, Tomando esto como referencia, ¿no? La dinámica figura y fondo y demás, hay algo importante que es la dominancia y la direccionalidad de esa figura, ¿sí? ¿Por qué es importante la dominancia y direccionalidad? ¿Y cómo se eh, da en el la, proceso? ¿Hay que hacer algo? ¿No se hace nada? la dominancia es la fuerza, por así decir, que tiene el fondo para convertirse en figura. O sea, las figuras más excitantes y las figuras que están pidiendo ser atendidas, Ujú. las que pujan con más fuerza son las que emergen en nuestra conciencia. Ok. Si En el mejor de convertimos la los casos. petición, En el mejor de los casos. el mejor de los casos, Ah, exacto, sí, el mejor de los casos. aparece en la conciencia y ya. Sí. Luego sí que me gustaría definir la represión y tal, porque Sí, va a tener que sí, ver sí, sí, sí. con lo que... Entonces, ahí hay una dominancia, en la dominancia ya hay una intencionalidad, ya hay Ujú. ciertas excitaciones del organismo y del entorno quieren, o sea, esos procesos pujan, ¿no? Esos procesos tienen una fuerza, tienen Ujú. una excitación, quieren transformarse. O sea, no están en equilibrio, por así decir. El fondo está lleno de procesos Ujú. que pujan por ser atendidos. Como muchos yo. ¿Cuál va a ser atendido? En el mejor de los casos, como dices, el que levante más alto la mano, o el que grite más fuerte, o el que sea más urgente, ¿no?
Es decir, y los otros pues, se quedarán en el fondo para ser atendidos más adelante cuando podamos ocuparnos de ellos, o se quedarán en el olvido y nadie los atenderá y ahí se quedarán. Y se quedarán como procesos inconclusos, inacabados. Y los que sí que surgen a la figura, puede ser que concluyan el proceso de contacto y finalmente se destensen, ¿no? Porque son tensiones que una vez encuentran el equilibrio se destensan, ya se relajan y se van. Si tenemos esa suerte, se vayan, bien, se han ido, se ha destensado y el fondo está tranquilo. Si no se ha destensado porque el entorno no lo permite, porque tengo bloqueos o muchas otras cosas, pues se queda como una figura inacabada, y se queda o en la conciencia como inacabado, o si hay otras figuras que piden ser atendidas, pues harán, pues espérate tu turno y ya en otro momento podremos atenderte, ¿no? Y se quedarán igual como tensiones corporales, como recuerdos que nos vienen de vez en cuando. Entonces, si entiendo, la dominancia es eso que empieza a dar lugar a que hay una necesidad, y toda necesidad surge de un fondo del aquí y el ahora, pero sobre todo que tiene que ver con la carencia, con lo que falta, con lo que me moviliza la excitación para ir a explorar en ese entorno que necesito. Eso va a empezar a generar una dominancia y al mismo tiempo aparece una direccionalidad. ¿Sí? Es la direccionalidad, la intencionalidad de ese contacto, como tú dices, en la medida en que dejemos que la necesidad empiece a aparecer. Pero ahí tú muy bien lo estabas diciendo, hay un momento donde esa direccionalidad y dominancia no puede aparecer. ¿Por qué? Aparece justamente la represión, ¿no? ¿Qué es la represión? Eso que querías describir o definir un poco. La represión. No, la depresión todavía no nos toca. Eso no, ya más para adelante. para psicopatología, ya. Todo el mundo. La represión, dicho rápidamente, es el self deteniendo el proceso de contacto. Ok. El self, o sea, la función yo. Y históricamente, o sea, cómo se ha formado es pues en nuestra historia. Desgraciadamente, no todas las figuras pueden desarrollarse, no todas las necesidades pueden satisfacerse, no todo lo que deseo, lo que el campo trata de regular puede hacerlo. ¿Por qué? Realmente por las circunstancias, por mi padre, por mi madre, por cómo son, por sus propias represiones. Yo, por ejemplo, si no me dejan mi opinión, por ejemplo, cuando soy pequeño, mi opinión no es atendida, no es requerida, no me preguntan qué quiero, cuando digo lo que quiero da igual, no importa, y me tengo que hacer lo que la familia quiere, ¿no? Lo que ellos quieren, sí. Y yo digo, pues nada, me tengo que callar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el origen de la represión es un ajuste creativo. Es decir, yo estoy ajustándome a mi entorno de la mejor manera posible. ¿Cuál es mi mejor manera de ajustarme? Reprimir algo. Es decir, se tiene que dar a la vez un proceso de frustración y un proceso de miedo. O sea, cuando hay miedo y frustración mantenidos en el tiempo los dos, el self, o sea, la función yo deliberadamente, adrede, digo, pues me voy a callar esto. Siento que deseo algo. No, Paco, no lo digas, porque va a ser mal acogido, no va a ser escuchado, te vas a sentir peor, o se van a burlar, o va a ser peor. Pues es mejor. Lo mejor que puedo hacer ahora es callármelo. Y luego lo vuelvo a sentir otra cosa. O sea, un proceso deliberado, mi función yo, la estoy convirtiendo en hábito. Estoy haciendo que habitualmente, ya cualquier cosa que vaya a sentir, digo, no. Y al final, con los años, ese ajuste creativo se ha convertido en un ajuste conservador. Esa función yo se ha convertido en un hábito. Y ese hábito es la represión, que se llama inhibición reprimida, represión, tiene varios nombres. Porque, a ver, generalmente el hábito nos permite hacer cosas, pero justamente el hábito de la represión no nos permite hacer, ¿no? Entonces, cuando hablas de todo ese proceso, pareciera que fuera un proceso
consciente. Y yo creo que algo que me ha servido a mí para entender la represión es que es un hábito corporal. Es decir, aparece la musculatura tensándose para que esa excitación, ¿sí?, no llegue a la conciencia. ¿Vale? Entonces ahí aparece el hábito de la represión, que más que un proceso consciente, porque tú lo pones como preguntas y demás, que entiendo que es para efectos didácticos, pero el niño, el adolescente, puede que se Sí, haga alguna pregunta o no, pero más bien aparece esa tensión muscular que no deja que claro. aparezca la excitación. Y bueno, ya lo decía Müller Granzotto, ¿no? Sobre el juego neurótico, que aparece la excitación y el juego neurótico implica la inhibición, ¿sí?, generando una tensión muscular para que no aparezca. Pero ahí lo Claro, porque particular es que la excitación nunca desaparece. Lo que sí olvido es el hábito de la represión, ¿no? Sí claro, olvido cómo reprimir la cuestión en claro. sí, y siempre el campo me va a ofrecer una nueva posibilidad para hacer un ajuste creativo, pero generalmente aparece ese momento ansiógeno donde digo, bueno, ajuste creativo nuevo o ajuste conservador. Listo. ¿Cuál Claro. es la Sí, diferencia sí. entre el ajuste creativo y ajuste conservador? El self, como hemos dicho, siempre va a querer, siempre va a cumplir, va a estar activo, siempre va a estar activo en el fondo. Mm, Cuando se dé esas circunstancias que vea, que detecte que en este entorno está la posibilidad de recibir eso que necesita, porque está inconcluso, está inacabado, es una necesidad inacabada, va a excitarse. Como tú dices, la excitación no muere, está ahí. Pero sí que he olvidado ya la forma que es el paso de lo psicológico a lo la fisiológico, fisiológica. como fisiología secundaria. O sea, no como integración, que sería el aprendizaje, que es el paso de lo psicológico a lo fisiológico como aprendizaje. Aquí es como fisiología secundaria, como hábito corporal. Ya dices algo corporal. eh, no es solo corporal, creo, también es apartar la vista de algo que me pueda despertar eso, aparto la vista, o alguien que me dice algo que me despierta eso, lo critico, Mm, o, o me enfado con alguien que me está despertando eso, ¿no? Igual me despierta ese deseo de ternura, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto aquí, ¿no? Me enfado, ¿no? Porque aparta eso de mí, ¿no? Porque aparta eso porque nos hemos olvidado de una palabra importante que es la ansiedad. En mm, este momento aparece la ansiedad. Aparece la ya, ansiedad en el mejor de los casos. En el peor ni siquiera aparece. O sea, que son los mecanismos neuróticos, que creo que en el mm, proceso de contacto hablaré de ellos. Los mecanismos neuróticos es la forma de apartar los estímulos ansiógenos, lo que me pone mm, ansioso. Lo que me pone ansioso es lo que despierta eso que tengo reprimido. Pero ya. antes de la ansiedad, lo que tú dices, aparece una reacción corporal. O sea, si Sí, aparece la sí, ansiedad, claro. quiere decir que ya ha superado esa barrera corporal, ya Mm, estoy sintiendo cosas, ¿no? Ya estoy movilizado, no sé muy bien por qué, ni para qué, ni cómo, mm, pero ya estoy permitiendo que algo claro. esté surgiendo. Paco, el primer Eh, candado siempre es el hábito de la represión y el segundo candado es la formación reactiva, es decir, cuando falla la represión viene la formación reactiva que para mí algo importante de esto es que la formación reactiva es aquello que ayuda a que la inhibición se mantenga. Sí, y generalmente aparece los universales, los generales, total, yo ni quería hacer eso. Como que bajarle la intensidad, porque bueno, sabemos por ahí que la sí, es definición, como que la represión es una etapa y sí, la formación reactiva ya es un ¡pum! Pones ahí un texto de hormigón, ¿no? claro, el Esto ya segundo no sé cómo. candado, uy, jue madre. Claro, ya estoy súper seguro, ¿no? Ya la Li- formación reactiva te da una seguridad, ¿no? Esto lo hago Claro. mal y te cargas de razones, ¿no? Y esto es así, y está súper bien Mm, diciendo eso, ¿no? El dolor acompaña en el fondo toda represión, ¿no? mm, Está en el fondo, ¿no? Es que no queremos sentir ese dolor. Entonces, claro. pues surgen todas las neurosis, Todo lo que todas puede las surgir. historias. La mejor resolución que pueda hacer el self para mantener eso a raya. Retomando un poco, un poco el ajuste creativo y el ajuste conservador, si bien entiendo, entonces el ajuste creativo fue lo que el self pudo hacer en ese momento para bajarle la intensidad
al malestar, ¿cierto? Pero se fue repitiendo o fue sostenido tanto en el tiempo, se fue cronificando tanto que aparece el ajuste conservador. O sea, ya el self pone ese como el mejor ajuste ante situaciones similares, ¿cierto? Entonces, allí la diferencia. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre Gestalt inacabada y Gestalt fija? Me encantan estas discusiones, Paco. A ver, para mí toda Gestalt está inacabada, porque la Gestalt es un proceso. O sea, la figura es un proceso Ujú, organismo-entorno que busca una solución. Cuando la Gestalt cuando la figura se acaba, desaparece. O sea, las tensiones dejan de existir y entonces desaparece o sea, toda Gestalt para mí tiene un punto de inacabado, porque va hacia algo, está en ujú, proceso. La Gestalt fija está inacabada, pero no va hacia algo, por así decir. ujú. ¿Y se puede Eh, ir hacia un algo en cuanto a la satisfacción de esa necesidad o no? la Gestalt fija, ¿La fija? cuando hablas de Gestalt fija, te refieres a la neurosis, a... No, por ahí me pudiera también a los trastornos de personalidad, ¿no? En las modalidades de sufrimiento, pudiéramos mirar las Gestalt fijas como algo que posiblemente no se vaya a cerrar, porque compone como ese entramado de experiencias que han quedado como fijadas y posiblemente no se va a satisfacer o cerrar, como sí puede pasar en la Gestalt inacabada. Bueno, es una creencia mía. Ujú. ¿Pensás algo frente Sí, a eso o no? a ver, yo creo que sí que hay Gestalt fijas que no se van a poder acabar. Sí, no sé si hablamos de lo mismo, pero bueno, te Sí, digo sí, mi sí, punto sí, de sí. vista. Aquí estamos para eso. Em, claro, porque yo con lo que te decía del ejemplo, por ejemplo, de mí cuando era pequeño, o cualquier otra circunstancia que haya podido vivir, o de maltrato, o de lo que necesité en aquel momento para desarrollarme, lo que Ujú. necesité en aquel momento para construir mi personalidad, no lo tuve. Entonces, ahora, por así decir, ya es tarde para solucionar aquello. Lo que un niño necesita para evolucionar, para desarrollarse, para hacer sus etapas evolutivas, lo necesita en ese momento. Eh, para construir la siguiente, y para construir la siguiente y para ir desarrollándose. Si no lo tiene en ese momento, yo creo que hay cosas que ya no, o sea, ya no se van a poder volver, no podemos volver a... Mm, Es como un árbol claro. que ha nacido así, por así decir, y no pues se puede enderezar. O sea, puedes hacer que haga luego así otra vez. Sí, claro, porque en definitiva allí cuando queda como fijo y como tú dices, no entra en la conciencia, lo voy proyectando todo el tiempo. Pero algo muy bello de lo que dices, bello clínicamente, ¿no? Pero me refiero a que ese niño que no tuvo un entorno, un campo suficientemente propicio para poder desplegarse, generalmente va generando ajustes conservadores, el hábito de la represión, en el mejor de los casos, porque también pueden haber muchos sufrimientos más complejos. Y justamente en el momento presente, tampoco confía en un campo, porque nunca tuvo de ese campo, ¿sí? Lo que necesitó en su momento y ahora, ¿sí? Tiene la creencia, la convicción, ¿sí? Con los ajustes conservadores que no puede hacer más que lo que ya sabe hacer. Como yo tener una actitud de estar interesado realmente. Pero es que ahí es Ujú, lo que es difícil, ¿no? A veces de transmitir y a veces de sentir. No es voy a hacer como que me interesa, ¿no? mm, Realmente, porque el fondo, o sea, la intencionalidad, que es antes de que sea consciente, que sea figura, se da cuenta. O ujú, sea, yo me di cuenta, aunque no me dé cuenta conscientemente, el cuerpo se da cuenta si la persona realmente está interesada en mí mm, o es un como si, ¿no? Es, no, cuéntame, cuéntame. Entonces, lo primero que digo es estar realmente interesado en el paciente, estar ujú, realmente conmovido interesado por ese niño que está sufriendo, ¿no? Y querer mm, acogerlo, yo a veces comparo, a veces, ¿no? La terapia con la crianza, ¿no? Eh, es mm, ese acoger ese niño, ¿no?
que no sabe, que igual tiene, pues sí, que está sufriendo, que no sabe hacia dónde ir, que no sabe qué hacer, que se siente culpable encima porque por lo que Mm, siente, porque no se tiene que sentir así, porque... ¿Cómo ofrecer un entorno que eso, que lo perciba como, ostras, esa sensación de, ostras, esta persona realmente le importo, ¿no? Realmente le intereso, le importo. Y no es peligroso, ¿no? También no está esperando que diga tal para tal, sino no es peligroso. Puedo sacar la patita, no mm. puedo De sacar un ahí, poquito. de ahí el peligro de frustrar al paciente, ¿no? Porque el paciente hace lo que puede hacer y a veces el terapeuta Claro. va a frustrar lo único que está pudiendo hacer y se siente ya suficientemente culpable. Y puede ser iatrogénico. Paco, y como la necesidad en ocasiones puede ser muy, muy amenazante, creo que algo importante también es que nosotros podamos dar lugar al malestar, porque muchas veces queremos hacer como un barrido del malestar y que aquí no aparezca tanto malestar y tenemos que acompañar sosteniendo el malestar del otro. Sí, que por ahí hablan del tercer invitado en la sesión, ¿cierto? Y que pueda desplegarse de tal manera que aquí sí pueda hacer algo que en su momento no pudo, pero siempre dándole lugar al malestar, porque siempre queremos pasar a que todo esté bien, ¿cierto? Paco, em, ahora, en la terapia Gestalt con perspectiva de campo, ¿se trabaja más con la figura o con el fondo? Lo que el paciente trae al principio, generalmente al principio de la sesión, son figuras neuróticas, son mecanismos neuróticos, son síntomas, son figuras como muy apresuradas, entonces eso yo no lo frustro. Como dices, eso es lo que trae, lo único que puede hacer en ese momento. Entonces creo que el terapeuta lo primero que tiene que hacer es como no responder de forma prematura a esas Ujú, figuras primero. Eh, Porque muchas veces las respondemos para calmar nuestra propia ansiedad. Eso nos provoca, o sea, sí. Y otra cosa que quiero decir, la digo ahora, es que yo recomiendo que todo terapeuta vaya a terapia o a ya, por supervisión supuesto. porque el principal enemigo, por así decirlo, del terapeuta es su propia represión. Entonces, si un paciente trata de manipularte, bien hecho, por su parte, el tema es que el terapeuta no puede caer ahí. O sea, Mm. no, si cae ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Sí, un atolladero. Nos enzarzamos en algo como ahora parece Rusia, Estados Unidos y tal, se enzarzan ahí en una lucha de egos, de tal, que no soluciona nada. Entonces, otra cosa es tampoco darles un significado prematuro, ¿no? Decir, esto lo que le pasa es esto. Entonces, el tema es ir bajando al fondo, por así decir. O sea, no atender a estas figuras, atenderlas con curiosidad, ver, por ejemplo, el significado que pueden tener aquí en esta situación, el significado que pueden tener en la relación que estamos teniendo, qué me está pidiendo en el fondo. Bueno, el tema es, en lugar de fijarnos en las figuras, como tratar de ir al fondo, ¿no? Ujú. Eh, con una actitud de curiosidad, de incertidumbre, de no saber, aún no sé lo que está pasando. Y tratar de ir contactando con lo auténtico, por así decir, ir contactando con lo vivo, con lo que aún está vivo, con la excitación que decíamos que está ahí. Lo que pasa es que esto se necesita tiempo, se necesitan sesiones, también estar muy atentos a nosotros mismos, es decir, nuestra guía es nuestro propio sentir, ¿no? Mm. Ser un terapeuta encarnado, ¿no? Poner Sí, la claro. carne. No sé. Algo que me gusta mucho de esta perspectiva, Paco, es que no nos quedamos solamente con el contenido, porque el contenido es la fotografía o la representación a través del lenguaje que el paciente nos va a traer a consulta y si nos quedamos solamente con la palabra,
¿sí? Nos quedamos con esas figuras, 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 y para nosotros hay algo importantísimo y es darle lugar a un fondo que no está pudiendo aparecer por el orden de las represiones. Ahora, hay una frase que usamos mucho que es rastrillar el fondo. Esto creo que es una palabra de Jean-Marie, creo, de Jean-Marie Sí, Robin. de Robin. Yo para mí es ir juntando las pequeñas excitaciones, o sea, poner el foco en las pequeñas excitaciones que voy sintiendo, en lo que yo creo que está vivo, en lo que yo creo que es importante, en lo que yo creo que puede puja por ser escuchado, con lo que a mí me puede estar tocando, ¿no? Lo que yo puedo estar sintiendo, con lo que yo puedo estar resonando también. Y poco a poco, al ir tocando estos temas, de alguna manera se van entrelazando, ¿no? Se va a ir formando una... Me viene ahora, igual el ejemplo es un poco extraño, ¿no? Pero Venom, el enemigo de Spider-Man, me viene algo así, ¿no? Como que se va de una forma informe y esparcida y tal, se va formando algo. Se va formando esa excitación, esa figura, ese proceso que estaba detenido, del que hablábamos antes. Y rastrillar se rastrilla una mirada, se puede ir rastrillando un gesto, se puede ir rastrillando una palabra que emociona, se puede ir rastrillando un enfado, se puede como ir poniendo foco en lo vivo, y poco a poco se va a ir conformando algo con más congruencia, con más fuerza, con más, y se le va dando sentido a algo, ¿no? Que sería el trabajo del precontacto, ¿no? En eso estaba pensando, ¿no? Darle tanto lugar al precontacto, porque nos cuesta muchísimo el precontacto. Claro. Es que creo que es lo más importante. Sí. Porque una vez, el fin del precontacto, por así decir, es saber el deseo. Una vez sabes que deseas, sí, queda llevarlo a cabo y tal, pero creo que es más manejable, ¿no? Porque es más visible, ¿no? Para mí están estas dos partes, ¿no? El precontacto y la toma de contacto, ¿no? Una vez surge el deseo, una vez surge esa gesta inacabada, hay que ver cómo satisfacer este deseo. A ver, Paco, yo sí quisiera cerrar con algo y es, yo estuve, te lo comentaba, ¿no? Estuve 12 años practicando la Gestalt de California y yo era fascinado con esa Gestalt, pero hay un enfoque muy de la figura, ¿sí? Vamos a dejar que la figura aparezca sin tomar tan en cuenta el fondo, el campo, el self y demás, ¿cierto? Mientras que en la perspectiva de campo creo que va tomando más fuerza cuando el fondo de verdad va a dar direccionalidad y dominancia a la figura, pero el lugar del fondo es más importante acá, desde el precontacto, desde lo que va surgiendo en la función ello de la situación, y eso para mí es fascinante. Entonces, nada, ¿cómo estás, Paco? ¿Cómo nos fue? Pues muy bien, muy bien. Sí, Sí, bueno. bien, con cosas en el tintero, pero bueno, creo que lo importante, ¿no? Lo hemos estado diciendo, Sí, bueno, claro. esto es inacabado, esto es inacabable. Sí, claro. ¿No? Yo llevo no sé cuántos años y Sí, los que me eso queda. es como lo vamos al Entonces principio, somos eternos aprendices, ¿no? Sí, y que sí, que nunca dejemos de serlo, ¿no? Porque en cuanto ya creemos que lo sabemos todo, nos cerramos, ¿no? Ya nos cerramos la novedad, ¿para qué? Si ya lo sé todo, ¿para qué voy a conocer a nadie nuevo? ¿Para qué voy a probar cosas nuevas? ¿Para qué voy a...? Si ya lo sé. Entonces, pues eso, ser eternos aprendices nos hace... Bueno, a mí me gusta. Así es una percepción muy linda. Bueno, Paco, muchas gracias. Un abrazo desde acá, cuídate mucho y nada, estés muy, muy bien. Nada, Chao. muchas gracias a ti. Que vaya muy bien. Hasta luego, Dani.